Bueno, Hola, vamos a ir volviendo, ¿no? Ahí está Agus. ahí estamos, sí. Y Ceci, que es nuestra próxima ponente, que la vamos a ir presentando cuando vos digas, Hola, Agus. hola. ¿Cómo andan? Hola Ceci, bienvenida. Bueno, Súper cuando bienvenida. quieras, Adi, ya estamos listas para empezar. Bueno, vamos a ir arrancando, así que quienes estén por ahí para ir prendiendo las cámaras, así vamos acompañando a esta hermosa ponente, que es un placer recibirla, una profesional muy querida, muy admirada, que se llama Cecilia Robles. Ella es psicóloga graduada en la UBA, realizó posgrados en psicoanálisis en diversas instituciones y se formó en psicología junguiana. Completó sus estudios como astróloga en escuelas de Argentina y España. También realizó posgrados y seminarios en distintas líneas humanistas y astrogenealógicas. Ella es fundadora y directora de una de las escuelas más importantes de astrogenealogía que van a encontrar hoy, que se llama justamente Astropsicológica, ¿no? Y ahí van a encontrar astroconstelaciones, terapias sistémicas, ¿no? Y también ella es escritora, ha publicado libros, Astrogenealogía, un viaje hacia las raíces familiares, y Biodecodificación astrológica, el código de los síntomas a la carta natal, los dos por Editorial Kier, que los van a encontrar por ahí. No sé si los encuentran, digamos, en donde Kier esté difundiendo sus libros, que es una editorial grande, así que seguro que van a tener accesibilidad. Así que fíjense el recorrido, ¿no? de Ceci, con lo joven que es y el gran recorrido y la gran trayectoria que tiene. Y hoy va a estar haciendo una ponencia súper interesante sobre el arquetipo del huérfano, así que va a ser un placer escucharte, Ceci. Bueno, estamos aquí para acompañarte y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, por favor. Qué lindo recibimiento. Bueno, muchas gracias, Ada. Nada, el placer y el honor es mío. Gracias, Agus y Héctor, por este congreso hermoso y por la oportunidad también de poder compartir con ustedes lo que vengo hoy a hablarles, que es un arquetipo que es súper importante, que cuanto más me meto en este arquetipo, más me voy dando cuenta de lo importante que es trabajarlo, elaborarlo y trascenderlo, ¿sí? Así que bueno, ¿empiezo ya o tengo para compartir todo? Bueno, ok. Antes de empezar, bueno, gracias a todos los que están acá también presentes, escuchando esta ponencia. Espero bueno, que aprendan un montón, un poquito, lo que puedan o quieran. Y antes de empezar con toda la parte teórica, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora y lo vamos a hacer al final, muy cortito. Porque quiero que percibamos qué pasa con esta energía, con este arquetipo, con este complejo. Ahora vamos a ver qué es un arquetipo, qué es un complejo, qué es el huérfano. Pero antes de todo eso, vamos al cuerpo. Vamos a ver qué pasa internamente. Entonces te voy a invitar, si querés, cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, como vos lo sientas mejor. Y vacíate intelectualmente de todo lo que creas, porque acá hay gente que sabe muchísimo de astrología y de psicología junguiana. Vacíate de conceptos y conecta internamente qué te pasa a vos con el huérfano o la huérfana. ¿Qué te pasa a vos con la experiencia de orfandad? Olvídate de lo que crees que es un huérfano, olvídate. ¿Qué te pasa a vos con esta palabra que tiene tanta carga? ¿Qué pasa internamente cuando digo huérfano, orfandad? Aparecen recuerdos, aparecen sensaciones corporales. Algo empieza a moverse internamente con esta palabra. Para no dejarte con esta sensación que a veces es un poquito agridulce, abrazá a esto que aparece. Porque hoy, ahora, en este ratito de charla, vamos a introducirnos, a bucear en este arquetipo. Y se van a empezar a mover un montón de cosas adentro tuyo. Así que abrazá, alojá estas emociones que puedan aparecer, estos recuerdos, estas sensaciones. Date mucho amor, date mucho respeto con todo lo que empiece a aparecer. Y al final de la charla, vamos a volver a ver qué pasa con este arquetipo. Así que cuando ir volviendo, si siguen removiéndose emociones o sensaciones, las vamos a alojar, ¿sí?
alojar, aceptar y respetar todo lo que pase. Porque yo creo que nos estamos hundiendo en lo más doloroso que tenemos los seres humanos. Yo creo que este es uno de los arquetipos más profundos, más difíciles, más complejos, peor entendidos también. Y todas las que estamos acá, que nos dedicamos a las terapias, sean psicológicas, sean astrológicas, las que sean, estamos todo el tiempo invadidas o acompañadas o rodeadas de huérfanos, huérfanas, donde cuando viene un paciente o un consultante con un relato desde este lugar de orfandad, es imposible que no remueva al huérfano interno que tenemos. Algo ahí empieza como, ay, me recuerda cuando yo era chica, me recuerda cuando papá, me recuerda cuando mamá, ¿no? Entonces no seamos inocentes, ¿sí? Cuando viene un consultante o un paciente, hay algo dentro nuestro que se empieza a remover porque mi inconsciente empieza a dialogar con su inconsciente. Y ese arquetipo se empieza a despertar dentro mío. Entonces mi invitación es, en la medida de lo posible, que empecemos a entender un poquito mejor este arquetipo. Y van a ver que ustedes que están interesadas, interesados en la astrología, en las terapias, van a encontrar muchos puntos de contacto. Sea que estén en contacto con su huérfano, o sea que estén tratando, ayudando a los otros a aliviar un poco el dolor de este huérfano que llevan dentro suyo. Pero es un arquetipo que sin duda no pasa desapercibido por nuestras vidas. Bueno, esta soy yo, ya me presentó hermosamente Ada, así que para qué, estos son mis 2 libros. Así que bueno, como bien dijo Ada, sí se consiguen en Argentina, en España. Y bueno, vamos a meternos con la charla, porque me parece que es súper interesante y hay mucho jugo para sacarle. Y también quiero, no sé si al final se pueden dejar un ratito para preguntas, porque me encantaría también poder interactuar un poquito. Pero bueno, Sí, ahora nos claro, vamos a Ceci. meter. Sí, por Bueno, supuesto. genial. Perfecto. Me encantaría porque sé que esto tiene tela, tiene tela. Bueno, primero que nada, ¿qué es un arquetipo? Yo ya estuve viendo alguna de las charlas, lamentablemente este fin de semana me tocó trabajar un montón, pero estuve viendo alguna de las charlas y vi que se habló un montón al respecto. Pero bueno, para aquellas personas que capaz no vieron las otras charlas, o para reforzar este concepto, podríamos definir a los arquetipos como imágenes arcaicas universales, que están presentes en el inconsciente colectivo. O sea, son imágenes, son patrones, son representaciones colectivas que compartimos los seres humanos. Son heredadas filogenéticamente como especie. Y lo interesante del arquetipo es que se manifiesta como patrones de conducta organizada. El arquetipo organiza nuestra psique. Son puntos de capitón en nuestro aparato psíquico que nos permiten reaccionar o responder adaptativamente a los desafíos del entorno. Entonces, si yo sé que de repente soy madre o padre o tengo que cuidar de un animalito o de algo, es importante que haya patrones que la humanidad haya tenido en relación al poder cuidar a otros, ¿sí? Que esto es lo que comúnmente se le llama arquetipo de la gran madre, para poder hacer frente a ese desafío, que no va a ser el mismo arquetipo que se va a activar en un momento en el que yo esté en pleno desarrollo de mis facultades y en pleno viaje de autodescubrimiento, donde se va a despertar un arquetipo heroico, ¿no? Lo importante es que el arquetipo subyace a la psique individual. O sea, debajo, en lo más profundo de la psique individual, están estos arquetipos como moldes primarios de conducta. Algunos de ellos son constitutivos de nuestro aparato psíquico. Por ejemplo, estos son los que desarrolló Jung: la sombra, el ánima, el animus, la persona, ¿sí? El sí mismo. Hay otros arquetipos, como el que vamos a trabajar hoy del huérfano, que no es constitutivo del aparato psíquico, pero es un arquetipo del desarrollo, que lo desarrolló una analista post-jungiana, que ahora vamos a ver mejor quién es. Por lo tanto, organizan la conducta y nos unen a un trasfondo común, porque detrás del arquetipo hay experiencias que toda la humanidad ha vivido. Toda la humanidad, en algún momento, todo ser humano ha tenido que contactar con un arquetipo heroico, porque en algún momento se ha preguntado quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, hacia dónde me lleva la vida, estoy yendo hacia donde quiero o me están guiando
las expectativas familiares o sociales, o sea, son preguntas que nos vamos haciendo, es algo que organiza mi conducta. A diferencia, por ejemplo, de un estereotipo. Un estereotipo no cumple ninguna función particular. Algunos representan, vamos a ver que algunos arquetipos son como personajes, como si fueran personitas, ¿no? Entonces tenemos al guerrero, al héroe, al mago, que son roles que, recordemos, no son estereotipos, cumplen una función, son funciones adaptativas, son formas de responder ante desafíos, ante las situaciones que me trae la vida. Bueno, acá tenemos algunos: el niño, la madre, el anciano sabio, la víctima, el redentor. Otros son temas universales, por ejemplo, el diluvio universal, la llegada del Mesías. Otros son etapas evolutivas, el nacimiento, la muerte, la transformación. Y es interesante porque Jung dice que el arquetipo es como el instinto en los animales, es la contraparte psíquica, ¿no? Porque es algo que emerge instintivamente, o sea, más allá de nuestro control, ¿no? Y es el trasfondo de muchas de nuestras conductas. Bueno, no podemos contactar con, esto ya se mencionó también en el Congreso, que no contactamos directamente con el arquetipo, es algo como que deducimos, como que entendemos que está allí por las consecuencias que tiene el arquetipo, por lo que va produciendo el arquetipo, ¿no? En las distintas culturas va produciendo relatos, imágenes, héroes, dioses, mitos. Esto es el efecto que tiene el arquetipo en la cultura. Entonces podemos deducir que detrás de esos relatos, que en una cultura, en un determinado lugar, en un determinado momento tenía un nombre, en otra tenía otra, pero hay un trasfondo común, ¿sí? Bueno. Los arquetipos predominantes en nuestra psique marcarán la forma en la que actuamos y percibimos al mundo. Hay momentos en la vida en los que ciertos arquetipos emergen, ¿sí? Y pareciera que predominan. Entonces, a veces se dice, ay, ¿cuál es tu arquetipo? No es que tengamos un arquetipo, sino que en realidad todos los arquetipos nos habitan, o mejor dicho, somos habitados por los arquetipos, pero hay momentos de la vida en los que está más activo uno que otro. Por ejemplo, cuando somos niños, el arquetipo del niño, del puer eternus, es normal que esté activado. En otros momentos de la vida necesitaremos arquetipos como más maduros, ¿sí? y en la vejez probablemente el anciano sabio, ¿no? Los arquetipos tienen luces y sombras. Las luces son sus talentos, es las partes más organizadoras, y las sombras son las partes que más nos traen sufrimiento. O sea, es como Jung decía que tienen como dos extremos, uno infrarrojo y uno ultravioleta, ¿no? Un extremo donde puede llegar a ser terriblemente desorganizante, por ejemplo, el arquetipo de la gran madre tiene un lado que puede llegar a ser devorador, y otro arquetipo luminoso, que es cuando este arquetipo, otro extremo luminoso, que es cuando el arquetipo se expresa de una manera más adaptativa, cumple su rol y de manera funcional, ¿no? Bueno, y el arquetipo del que voy a hablar es un arquetipo post-jungiano. Quien desarrolló estos distintos términos es Carol Pearson, ¿sí? Ella es una analista post-jungiana que escribe varios libros, algunos de ellos muy interesantes son Despertando los héroes interiores o El héroe interior, arquetipos de transformación. Y ella lo que hace es desarrolla estadios en el viaje evolutivo, en el viaje heroico. Entonces ella dice respecto al viaje heroico, el viaje heroico es este viaje de autodescubrimiento, ¿no? Justamente el arquetipo principal que realiza el viaje es el héroe o la heroína. Es esta parte nuestra que siente esta llamada de alejarse de lo conocido, alejarse de la manada, alejarse de la tribu, para ir a descubrir quién soy y qué quiero. Y muchas veces necesitamos hacer un corte. Esto es lo que comúnmente se le llama en astrología pasar de la luna al sol. No es que vamos a abandonar la luna, sino que por momentos tenemos que decirle a la luna, a la protección, al hogar, al refugio, decirle, bueno, entiendo que estás ahí, entiendo que cumplís una función, entiendo que sos mis bases, mi sostén, mis raíces, pero también tengo que ir a contactar con aquello que deseo, algo que me mueva hacia el futuro, porque si no estoy toda la vida enquistada ahí en lo que necesito, los miedos, los mandatos, las obligaciones familiares, y en algún momento tiene que aparecer una parte mía que se active, este arquetipo heroico que quiera emprender el viaje. Aunque no lo crean, porque parecería que no tiene nada que ver, el huérfano
es un arquetipo dentro de este viaje heroico. Es un arquetipo del desarrollo. Entonces, ¿qué dice Carol Pearson? Es posible que al principio sintamos la llamada a la misión movidos por un deseo de lograr cierta imagen de perfección. Sin embargo, en última instancia necesitamos desprendernos de cualquier ideal predeterminado que nos tenga cautivos y simplemente llevar a cabo nuestra misión singular. O sea, Jung decía que el ser humano no anhela perfección, anhela completud. ¿Sí? Acá no se trata de volvernos más unilateralmente perfectos, divinos, hermosos, héroes brillantes, sino que lo que se trata es ir a ver quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que anhela mi alma, para cada vez acercarme más a ese deseo. Aunque este deseo en el camino vaya cambiando, pero siempre estoy en esa dirección. Por lo tanto, el periplo del héroe no es otro proyecto de automejoramiento, es un auxiliar para encontrar y honrar todo aquello que es verdadero respecto a uno mismo. ¿Quién soy? ¿Qué es auténtico en mi interior? Bueno, y ella dice que toda persona que emprende la travesía ya es un héroe. Así que miren las preguntas que motivan el viaje. ¿Qué quiero de mi vida? ¿Hacia dónde quiero realmente ir? ¿Qué ama mi corazón? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué me enseña esta experiencia? Estas son las preguntas que nos empezamos a hacer cuando emprendemos el viaje. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Descubrir quién soy, qué quiero, cuáles son mis dones, permitirme amarme primero a mí misma, también permitirme dejarme amar, no exigirme ser quien no soy. Ya vemos que, bueno, no puedo evitar que me salga el astrogenealogista dentro mío, pero bueno, ya vemos que las expectativas familiares y culturales nos atraviesan. Entonces, de alguna manera, el viaje heroico es un viaje un poco de deslealtad, ¿no? Donde tenemos que mirar hacia adelante y no mirar atrás, porque si nos quedamos pensando, uy, ¿qué le va a pasar a mamá? ¿Qué le va a pasar a papá? ¿Qué dirán de mí? Ay, todos querían que yo sea médico, pero al final a mí me gusta la música, ¿no? Entonces, si nos quedamos ahí atadas a las expectativas, nunca vamos a animarnos a ser nosotros mismos. Y nuestra gran deuda es hacia nosotros mismos, ¿sí? No hacia nuestros padres ni hacia nuestro árbol, sino es ir al encuentro con mi verdadero deseo. Entonces me tengo que desprender de condicionamientos externos, ¿no? Bueno, y este viaje tiene 3 etapas. Tenemos una etapa de preparación, una etapa de periplo, o sea, el viaje propiamente dicho, y el regreso, ¿no? Esta imagen capaz la vieron alguna vez, ¿sí? Este es el héroe, la heroína, escucha la llamada a la aventura, pasa el umbral, se encuentra con distintos desafíos, ayudantes, mentores, toca fondo, ¿sí? Enfrenta al dragón y regresa habiéndose transformado. A lo largo de este camino, que este es el camino de la vida, que no estamos hablando de una persona que vive algo en particular, esto es un viaje que inicia cuando nacemos, termina cuando morimos o no, porque capaz continúa, y además no es que hay un único viaje, porque a lo largo de la vida tenemos pequeños viajes, y en distintas áreas de nuestra vida también hacemos distintos periplos. Entonces tenemos que pensarlo como distintos niveles de información. Pero yo estoy segura y convencidísima que nadie que escuche esta charla va a decir, ay, yo con esto no tengo nada que ver, porque esto no es una experiencia individual, esto es algo colectivo. Todo ser humano pasa por este viaje, dice, ay, ¿quién soy? ¿Qué quiero de mi vida? No hay nadie que no se lo pregunte en algún momento. Y a lo largo de este viaje aparecen distintos arquetipos que van tomando fuerza. Cada uno de estos arquetipos responde a un momento y además tiene una lección que enseñarnos. El arquetipo del huérfano se enmarca dentro de la parte de preparación, está al inicio del viaje. Pero no por eso quiere decir que solo lo vivimos en la infancia. ¿Sí? Lo vivimos toda nuestra vida, queda activo toda nuestra vida. La preparación es cuando el ego se va preparando para el viaje, o sea que ya vemos que es un arquetipo que va preparando nuestro ego. ¿Soy capaz de emprender el viaje? ¿Con qué recursos cuento? Entonces los arquetipos que aparecen son el inocente, el huérfano, el guerrero y el bienhechor. Estos son
dos partes que yo los pongo más que nada para contextualizar, pero no nos vamos a meter acá, que es el periplo, que es el proceso de abandonar lo conocido, ¿sí? Donde aparecen otros arquetipos de transformación, como el buscador, el destructor, el amante y el creador, y el regreso, que es cuando ya adquirimos la soberanía sobre nuestras vidas y nos guían otros arquetipos más elaborados, como el mago, el bufón, el gobernante o el sabio. ¿Mm? Entonces acá yo les menciono los distintos arquetipos, cada uno tiene una función, tiene una misión, pero yo más que nada se los muestro para que entendamos dónde se enmarca el huérfano, ¿sí? Antes de quién viene, después de quién le sigue después, para que lo podamos contextualizar bien, ¿sí? Entonces el huérfano está en la preparación del viaje, está al inicio del viaje. Su meta es recuperar la seguridad. Ahora vamos a ver un poco mejor, con más detenimiento. Su miedo es ser explotado, sus luces es crecer y hacerse cargo de sus heridas, y su sombra es el victimismo. El huérfano no es el primer estadio, porque antes tenemos al inocente. Nacemos en un estado de inocencia. El inocente busca mantenerse a salvo, y claro, es el bebé que recién llega al mundo que lo único que necesita es sobrevivir. Su mayor temor es el abandono, porque el inocente tiene un estado de completa dependencia hacia un otro. Sus luces es la confianza, la abundancia en la vida, y la sombra es la negación del dolor. O sea que venimos de este arquetipo inocente, este inocente toca al huérfano, entra en contacto con el huérfano, se transforma, se alquimiza en contacto con la herida, en contacto con el dolor, y este huérfano cuando puede superar esta etapa, que a ver, que no es que la abandona definitivamente, o sea, la evolución es en espiral, en un proceso lo supera, pero después vuelve a entrar en contacto con el huérfano, ¿no? Porque así es como se evoluciona. Cuando puede dejar el apego a ese lugar, pasa al guerrero, porque el guerrero es el que permite salir de ese estado de orfandad. Es guerrear para sobrevivir. Ahora lo vamos a ver mejor. Estos son 4 arquetipos que proveen habilidades básicas para la vida. Simplemente para mencionar, después tenemos al buscador, el amante, el destructor, el creador, que son los que nos permiten cambiar nuestras vidas, y el regreso al sí mismo, que van a ser el gobernante, el mago, el sabio y el bufón. ¿Sí? Pero no me voy a centrar en el resto de los arquetipos porque quiero que nos sumerjamos aquí en el huérfano. Primero, ¿qué es un huérfano o una huérfana? Un huérfano es un niño o una niña que está privado de los cuidados necesarios en una etapa en la que los requiere, en la que los necesita. No es un capricho. No es un niño que se le niega algo que quiere pero que no necesita. Estamos hablando de una persona que no tiene la madurez suficiente como para poder satisfacer esas necesidades por sí mismas, porque un adulto puede perder a su madre o a su padre, pero ya no requiere esos cuidados para sobrevivir. Puede sufrir, puede duelarlos, pero la orfandad se produce cuando estoy en un estado de necesidad, de dependencia de ciertos cuidados, y estos cuidados me son desprovistos. Entonces yo me encuentro en contacto con una herida que el inocente no tiene, que es, no hay nadie que se apiade de mí, en estado de indefensión. Por eso cuando les dije, a ver, contacten qué pasa ahí con el huérfano, unos de ustedes se conmovieron, porque tomaron contacto con esa parte indefensa. Es una parte a la cual tenemos que cuidar mucho, darle mucho amor, porque está ahí herida y necesita. No es que es caprichosa, no es que se siente que quiere dominar como otros arquetipos, ¿no? No, esta parte necesita, requiere, y tiene necesidades que no son cubiertas. Por lo tanto, puedo asegurar, bueno, estoy prácticamente convencida de que acá se encuentra la clave de las mayores heridas y dolores de los seres humanos, en este arquetipo. Porque si pasamos por el resto de los arquetipos, van a ver que tienen sus dificultades, pero no son heridas tan profundas, no son dolores que impiden el avance de una manera tan tajante como el huérfano, ¿sí? Si yo pierdo poder, igual sobrevivo. Si yo pierdo la creatividad o me coartan en mi libertad,
igual voy a sobrevivir. Pero si a mí me quitan la protección y la seguridad, yo me siento completamente desvalida. De hecho, en psicología se conoce la indefensión adquirida, que es que le ocurre a algunos niños o bebitos que se encuentran en situación de fuertes necesidades que no son satisfechas y que se produce un estado de indefensión donde ellos ya empiezan a reconocer que esos cuidadores no van a satisfacer sus necesidades. Y esto lo que termina produciendo son apegos inseguros, apegos evitativos y en casos más graves pueden producir psicopatología, ¿no? Por ejemplo, la depresión muchas veces en personas adultas que se deprimen, porque ni siquiera estamos hablando de depresión infantil, en adultos que se deprimen encontramos en la primera infancia una indefensión adquirida. En los casos más graves, esto se conoce como hospitalismo, que es un fenómeno donde los niños directamente mueren o desarrollan patologías muy graves, ¿no? Entonces, estos niños o niñas son privados de estos cuidados, de esta protección. ¿Por qué? Bueno, pueden ser por muchos motivos. Papá le pegaba a mamá. Entonces, papá estaba ocupado pegándole a mamá, mamá estaba ocupada protegiéndose. Ninguno de los dos me pudo ver. O mamá me pegaba a mí. O papá se alcoholizaba. O mamá se drogaba. O no estaban. O se murieron, porque también hay gente que queda huérfana, evidentemente. Entonces, hay hogares donde hay violencia, hay hogares donde los padres abandonan, o las madres, hay hogares negligentes, o a veces es por la misma inmadurez de los padres que no pueden tomar a sus hijos, como se dice en constelaciones familiares, no pueden tomar a sus hijos como hijos, porque ellos mismos quedaron en un lugar de niños frente a sus padres. Entonces, esto también puede ocurrir. O a veces hay situaciones, coyunturas vitales, que realmente llevan a que se produzcan estas situaciones, como una guerra, ¿sí? Una desgracia, algo que impide que esta madre, que este padre sistemáticamente, no una vez cada tanto, sistemáticamente, no satisfagan necesidades básicas de los niños, ¿sí? Entonces los niños no fueron cuidados, no fueron protegidos, no fueron nutridos, valorados, mirados, protegidos, avalados, validados como necesitaban. Este arquetipo está en toda la humanidad. Seguramente todo el mundo se sienta un poco huérfano. El tema es cuán huérfana fui. ¿Sí? Porque en algún momento seguro que mamá no se pudo ocupar de mí, seguro que papá no estuvo presente. El tema es que el arquetipo va a existir siempre, porque además incluso es parte del desarrollo necesario, porque ahora vamos a ver que el huérfano cumple funciones importantes para nuestra psique. Entonces, ni siquiera estamos hablando de un arquetipo que sea necesariamente patológico. El tema es cuando estas necesidades fueron sistemáticamente desatendidas. Winnicott habla de la madre, yo diría los padres, los cuidadores suficientemente buenos. O sea, no se trata de ser perfectos, de nunca invalidar un hijo porque nos equivocamos, porque todos cometemos errores. Se trata de la negligencia, se trata del abuso, se trata del maltrato. Entonces, el huérfano viene después del estadio del inocente. ¿Cómo era el inocente? Bueno, el inocente llega al mundo, nace en un estado de completa confianza, porque ni siquiera hay un yo que diga, ay, yo confío, ¿no? O sea, todavía hay un estado de indiferenciación, ¿sí? Entonces, este bebé que llega al mundo no siente, no piensa, no cree que le vaya a pasar algo malo. Nacemos en ese estadio. Carol Pearson dice que el pasaje del inocente al huérfano es una caída. Es nuestra primer gran caída. Después habrá otras que van a ser réplicas de esta caída, pero esta es la primer caída que tiene el ser humano. Porque me doy cuenta de que no me dieron eso que necesitaba, porque es como una traición. Descubro que esta madre, este padre que me tenían que cuidar, que me tenían que querer, miraron para otro lado, no estuvieron. Entonces se empieza a producir una herida, un abandono. Y emerge una emoción, que es el dolor.
por primera vez aparece el dolor. El dolor por el no haber sido cuidados, el dolor por encontrarme en esa situación de qué hago con esta necesidad que tengo. Entonces, este niño, niña, se empieza a dar cuenta que se tiene que hacer cargo por ella misma de sus propias necesidades. Porque en el inocente era el otro el que satisfacía las necesidades. Es el bebito que está ahí tomando el biberón o la teta y ya está, ya me cubrieron mi necesidad, ya estoy bien, ¿sí? Pero el estadio del huérfano es un estadio donde no puedo seguir esperando, porque si sigo esperando me muero. O sea, supervivencia pura. Entonces se empieza a buscar la manera, ya vamos viendo la función que tiene, a rebuscársela para satisfacer esa necesidad por sí misma. Carl Pearson dice que su vicio es el cinismo, porque claro, imagínate que si esto fue muy pronunciado en la vida, la persona desconecta de sus necesidades, de sus deseos, ¿sí? Se vuelve cínico, desconfía, el lugar es un mundo hostil, ¿no? Esto cuando tenemos un complejo huérfano negativo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es un complejo, a diferencia del arquetipo. La función entonces del huérfano es protegernos de ser lastimados, o sea, está al servicio de la supervivencia, está al servicio de la protección. ¿Qué hace el huérfano? Dice, esta es una situación peligrosa, esta es una situación donde me tengo que cuidar a mí misma. Entonces me empiezo a proteger. ¿Entiende la función del huérfano? Sabe que hay ilusiones y sueños que no se van a poder volver realidad. El tema es que cuando esto se lleva al extremo, si la persona se amarga, se deprime, ¿no? Ahí está el punto. Pero justamente como sabe que ciertas necesidades no van a ser cubiertas, para evitar decepcionarse, deja de esperar. Por lo tanto, vemos que del inocente pasamos al huérfano, y el huérfano, dentro suyo, ya va gestando al guerrero. Porque dice, a ver, no puedo seguir esperando a mamá y papá porque me voy a morir, ¿no? Entonces se me vino la imagen de estos niños que cayeron en un avión en el medio de la selva, ¿no? Huérfanos, completamente. Orfandad absoluta. ¿Qué hicieron? Salieron a buscar comida, salieron a luchar por sus vidas, ¿no? O sea, de esta orfandad emerge esa fuerza, ese guerrero, guerrera interior, para protegernos de los peligros, para ir a satisfacer mis necesidades. Entonces, me voy a proveer a mí misma de lo que necesito. Sin el huérfano nos quedaríamos en el idilio eterno del inocente. O sea que el huérfano nos hace madurar. Ya lo vamos viendo con otros ojos, ¿no? Ya vamos viendo que no es simplemente algo ahí que me clava un puñal en el corazón y no me deja dormir por las noches. No, tiene una función muy importante para la estructuración del aparato psíquico. Es una etapa en el desarrollo. ¿Cuáles son las luces? Decide crecer y autocuidarse, puede procesar el dolor y aceptar la impotencia. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida nos va a llenar de frustraciones. Entonces, mejor que podamos atravesar este estadio y entender que a veces vamos a tener que demorar la satisfacción de nuestras necesidades, a veces nos vamos a sentir que eso que estábamos esperando nunca llega, y a veces nos vamos a frustrar, y son partes necesarias del desarrollo. Y además también empieza a aparecer la empatía, porque como yo entré en contacto con mi herida, con mi dolor, con mi vulnerabilidad, puedo entender a otros que están en ese lugar. De hecho, ¿cuántas personas con un fuerte arquetipo huérfano son los que después, en el futuro, son los que ponen estos comedores para que los niños se puedan alimentar, son los que salen a ayudar a otros, ¿sí? Si no entramos en contacto con nuestra propia herida, no tenemos de dónde ayudar a otros, ¿no? Como pasa en psicopatía, las personas que tienen un trastorno de personalidad psicopático, no están en contacto con su vulnerabilidad. No quieren saber nada, hay una denegación de todo esto. No quiero saber nada con mi dolor. Entonces no puedo contactar con el dolor ajeno, no puedo sentir que estoy lastimando a otro, porque yo misma no estoy en contacto con mi dolor. Bueno, ¿cuáles son las sombras? ¿Sí? Dijimos ultravioleta e infrarrojo, como dos extremos del arquetipo. Se siente víctima del mundo, busca un trato especial, busca ser eximido de responsabilidad, que yo no puedo, es que yo no, él no puede, no puedo, la persona en queja constante, que está todo el tiempo quejándose. Esto no me gustó, esto no sé qué, esto tendría que haber sido distinto, ayúdenme.
como que regrede al inocente, quiere volver al inocente, no lo acepta, no acepta la orfandad, ¿sí? O queda en un estado de amargura constante. Puede atacar a quien intenta ayudarlo, ¿no? Como un perrito lastimado que cuando lo querés ayudar te muerde, ¿no? Porque desconfía, porque teme. Y es incapaz de ayudar a otros. ¿Cómo voy a ayudar a otros si estoy todavía sangrando? ¿Sí? Entonces, con una herida que está sangrando no podemos ir a ayudar a otros. Y lamentablemente, en esto no me voy a explayar porque me tomaría toda la charla, pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde está mal visto victimizarse, ¿no? Y yo soy una gran defensora del victimismo sano, porque si yo no entro en contacto con las veces que me han lastimado, con las injusticias, nunca voy a poder reclamar. El problema es que generalmente son complejos que se activan, invaden a la conciencia y la persona que está muy instalada en ese lugar exige de más, exige a las personas incorrectas, ¿sí? Y no se puede correr de ese lugar, se rigidiza. Pero en realidad sentirse víctima cuando alguien lo daña no tiene nada de malo, ¿sí? De hecho, la víctima es prima hermana del huérfano, ¿sí? Es distinta al huérfano, tiene particularidades, está más ligada a la justicia, pero es prima hermana del huérfano. Pero el problema es cuando eso se instala como la única verdad, ¿no? Y yo no puedo evitar otros arquetipos, entonces nunca puedo salir a guerrear. O nunca puedo seguir avanzando, ¿no? Porque después del guerrero vienen otros arquetipos. Acá puse algunas palabras, por ejemplo, cinismo, víctima, desilusión, manipulación, mártir, herida, impotencia, abandono, ¿no? Como arquetipo, vivimos en la vida experiencias en las que no sentimos apoyo y no contamos con la ayuda que necesitamos, ¿sí? ¿Quién no ha pasado por esa experiencia? Esto es lo arquetípico, esto es lo colectivo. Todos los seres humanos en algún momento sentimos esta orfandad. Dijimos, ay, pero yo necesitaba y no hubo nadie. Puede ser desde algo muy pequeño hasta algo gigante. Su don es liberarse de la dependencia. O sea, el huérfano nos ayuda a decir, bueno, ok, no me van a ayudar, me ayudo a mí mismo. Y también de los velos, ¿no? De este paraíso. Caer del paraíso es no esperar que Dios provea todo, aprender a ayudarnos a nosotros mismos. Y también es importante reconocer que cuando este arquetipo está muy instalado, muy instalado por experiencias recurrentes de habernos sentido abandonadas, habernos sentido no consideradas, no tenidas en cuenta, no escuchadas, no vistas, empezamos a hacerlo con nosotras mismas, nosotros mismos, nos empezamos a abandonar. Entonces nos empezamos a autoorfanar. Entonces tenemos hambre, pero no comemos porque hay otra cosa más importante, y tenemos sueño, pero no nos lo permitimos, y necesitamos algo y no nos lo proporcionamos. Porque como no tengo experiencias sanas de haber sido cuidada, protegida como yo lo necesitaba, me olvido de hacerlo porque se empiezan a generar corazas alrededor, ¿no? Para no sentir, para no contactar con esa vulnerabilidad. Porque para saber lo que necesito tengo que estar en contacto con la herida, la vulnerabilidad. Entonces, si toda la vida aprendí a callar mis necesidades y dejo de proporcionárnosla. Ahora pasamos a la parte astrológica, ¿sí? Pero quiero que entendamos bien el arquetipo. Bien, entonces aceptamos que nunca nadie nos lo dará y no nos permitimos ser cuidados y protegidos. Produce una indefensión adquirida que puede predisponer a la depresión. Entonces hay 3 niveles del huérfano. El dolor. Primero el dolor. Admitir el dolor, aprender a aceptar que no fue lo que no tuvimos lo que necesitábamos, que nuestros padres no cumplieron con las expectativas que teníamos, o sea, aceptar este velo que se cayó. Aceptar la necesidad de ayuda sería el nivel 2, estar dispuestos a tomar lo que el otro tiene para dar y desarrollar expectativas realistas. Este sería el proceso sano de sanación del huérfano. Entonces acá vamos a hablar de lo que es el complejo huérfano y ya nos vamos metiendo en la parte astrológica. El arquetipo es la parte universal. Es la experiencia de toda la humanidad, la experiencia que han tenido toda la humanidad en temas de orfandad. Y esto lo podemos ver desde Harry Potter hasta Los Miserables, ¿no? O sea, lo vamos a ver en películas, lo vamos a ver en libros, lo vamos a ver en mitologías, ¿no? Bueno, el mito de Quirón, el mito de Vulcano, o sea, ¿cuántos mitos encontramos huérfanos, ¿no? Es una experiencia bastante colectiva, ¿no? Pero
la contraparte personal individual es el complejo, porque eso, una cosa es lo que la humanidad ha vivido en términos de herida, en términos de dolor, y otra cosa fue mi experiencia personal en relación al huérfano, porque cuando yo les dije, cerrá los ojos y contactá con qué te pasa con esto, seguramente ustedes fueron al complejo. Ay, sí, cuando yo necesitaba, mamá no estuvo, sí, la abuelita que murió cuando yo era chiquita y la extrañaba porque era como una mamá, ¿no? Tomamos contacto con nuestra herida personal. ¿Mm? Entonces, el complejo opera desde nuestro inconsciente personal y se apuntala en un arquetipo. Por eso a veces decimos arquetipo, pero en realidad nos estamos refiriendo al complejo, ¿no? Para no complejizarla, valga la redundancia, a veces decimos el arquetipo, pero cuando estamos hablando de la experiencia personal, nos referimos al complejo. ¿Qué me pasó a mí? ¿Cuáles fueron mis experiencias autobiográficas en relación a este arquetipo? ¿Sí? Porque, digamos, cuando yo tengo una persona enfrente, no me importa lo que pasó en la humanidad. Sí, claro, para amplificar como método, podemos utilizar un mito para que la persona se dé cuenta de que esa experiencia es colectiva, pero yo voy a trabajar con su complejo, no con su arquetipo. ¿Sí? Bueno, el arquetipo, de hecho, es colectivo, no es de nadie. Entonces, cuando este arquetipo predomina en la psique y opera desde la sombra, produce un sentimiento de indefensión constante. O sea, cuando una persona tiene constelado, dice Jung, un fuerte complejo huérfano, está ahí, está que rebalsa, ¿no? Es como si tuviéramos vasitos, voy a poner en palabras sencillas, tenemos un montón de vasitos con nuestros complejos. Hay algunos que están bajitos y hay otros que están ahí, ¿no? Que una gotita más y explotan, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene muy cargado este complejo, está como constantemente activo. Entonces está siempre esperando que lo salven, siempre se siente impotente, la realidad lo abruma, o se sobreadapta, se va al otro extremo de sobreadaptación, no necesito nada, puedo con todo, ¿no? En el fondo empiezan a perder la esperanza, se vuelven seres autosuficientes o muy dependientes, les cuesta confiar en los demás, tienen miedo que los vuelvan a abandonar. En los peores casos podemos encontrar personas que caen en problemas de adicciones o en trastornos de conducta alimenticia o en depresiones. O sea, esto puede provocar psicopatología grave, ¿no? O conductas evasivas. Son personas que a veces también les cuesta asumir la responsabilidad de cuidar un otro, parentar un otro, porque dentro suyo están demasiado instalados en este huérfano. Entonces sienten que no tienen desde dónde sostener, desde dónde dar, desde dónde amar, porque no se aman a sí mismos. Porque aprendieron a no cuidarse a sí mismos, porque se sintieron no cuidados, no protegidos, entonces siento que no puedo, no tengo desde dónde, ¿no? O sea, hasta que no sanamos ese huérfano, muchas veces no podemos tener relaciones sanas. Son personas que desconectan de sus emociones y necesidades, se pueden volver infantiles y también pueden volverse manipuladores. Acá, por lo tanto, en la carta natal, sin duda, uno de los indicadores astrológicos con los que más vamos a trabajar va a ser la luna, porque ya vemos que son conflictos, 1, de índole emocional, 2, que se instalan en la infancia, 3, en relación con mis cuidadores primarios, o sea, luna, absolutamente, ¿sí? Así que acá tenemos que trabajar con el complejo lunar, porque el complejo lunar, cuando me refiero a complejo lunar, no es solamente el signo de la luna, ¿no? Es el signo, es la casa, son los aspectos que recibe la luna, también es la energía que hay presente en la casa 4. Todo esto arma el complejo lunar, ¿sí? Entonces las características de este complejo lunar me van a ayudar a entender cómo la persona interpretó, cómo conformó su arquetipo de protección y seguridad, que es la luna, ¿no? Porque, a ver, lo que tenemos que entender es que primero esa luna viene de afuera, mamá me cuida, papá me cuida, me dan amor, pero si esto se instaló internamente de una manera sana, yo después me voy a dar amor a mí misma, ¿entienden? O sea, yo después voy a, se dice maternar, yo para no hablar de madres, de padres por un tema, digamos, de género, prefiero decir alunar, me voy a alunar, ¿no? Inventé porque si no queda siempre asociado los cuidados a las madres, ¿no? Y yo creo fervientemente de que es un rol que también deben ocupar los padres. Entonces, vamos a hablar alunar, ¿no? Para no ponerle ningún sexo. Entonces yo me aluno a mí misma, me cuido, me doy amor, me satisfago mis necesidades, si tengo sueño duermo, si tengo hambre como,
si me siento mal y hoy no quiero salir a la calle, hoy me quedo en casa, ¿entienden? Me doy lo que necesito, cubro mis necesidades. ¿Mm? Si me siento vulnerable, atiendo esa vulnerabilidad, en lugar de desconectar, borrar completamente lo que necesito y seguir adelante, ¿no? Bueno, por lo tanto, la luna me va a mostrar cómo construyó esas experiencias, ¿sí? Esas experiencias con sus cuidadores. Y cuando encontramos, que acá es importante que, a ver, no es que la carta me hable sola, sino que es la carta en contacto con el relato del sujeto. Cuando encontramos emplazamientos muy desafiantes, podemos presuponer que hay un fuerte arquetipo huérfano, ¿sí? Entonces acá vemos, el signo me va a hablar del tono emocional que se vivió en la infancia, cómo fue ese alimento emocional que recibió. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas lunas como Virgo, Capricornio, Piscis, Acuario, Aries, entre otras. La casa de la luna, porque también el ámbito donde esa luna se construyó, también hay casas que son más desafiantes. No quiere decir que todas las personas con luna en casa 12 o con luna en casa 10 o con luna en casa 8 tengan un arquetipo huérfano, pero es un indicador, ¿no? ¿Por qué? Pues si yo tengo la luna en la 12, es un ámbito impersonal, es un ámbito colectivo, ¿no? Entonces ahí es donde encontré esa nutrición, ese cuidado. Y si está en la 11 también es un ámbito demasiado social, demasiado libre, ¿no? Donde, digamos, la luna se siente cómoda en la 2, en la 3, en la 4, ¿no? En la 5, en los ámbitos más íntimos. La 10, ¿no? Una persona que capaz desde muy pequeña tuvo que asumir ciertos roles, ¿no? Ciertas obligaciones. La 6, el trabajo, la rutina, la obligación. La 8, las crisis, los conflictos. La 1 también, porque tuve que encontrar mi luna en mí misma. Ahora vamos a ver algunos, vamos a nombrar algunos emplazamientos. Los aspectos, ¿no? Especialmente aspectos de los transpersonales, de Quirón, Lilith, Marte, Saturno. O sea, ya vemos que la mitad de los emplazamientos planetarios. Y la energía presente en la casa 4, ¿no? También ciertos planetas en la casa 4 o ciertas energías, ¿sí? Entonces vamos a hablar de algunos indicadores. No son los únicos, y acá, por favor, no literalicemos, ¿sí? No quiere decir que todas las lunas en Virgo tengan un arquetipo huérfano, y tampoco quiere decir que si no está dentro de alguna de estas categorías no va a estar presente el arquetipo. Lo que estamos viendo es cuáles son las predisposiciones más fuertes a desarrollar este tipo de complejo, ¿sí? Y qué características, porque lo que yo fui haciendo es, como cada emplazamiento tiene su particularidad, lo fui asociando con otros arquetipos, como que le fui dando como subtonos, ¿sí? Esto es un invento mío, por favor, no es nada formal, ¿no? O sea, simplemente como para que lo pensemos, ¿sí? Para que abramos distintas posibilidades, porque no hay una sola forma de ser huérfano. Es más, los 12 signos pueden ser 12 formas distintas de orfandad, porque hasta Tauro también puede ser una orfandad, o sea, hasta Cáncer, ¿no? Hay veces que encontramos lunas en Cáncer y encontramos una madre que capaz fue huérfana, entonces que se reforzó el apego por un miedo a ser abandonada, ¿no? Entonces no hay un único emplazamiento que hable de esta energía. Sí es verdad que cuando pensamos en términos energéticos, este pasaje del inocente al huérfano es un pasaje que podríamos asociar con el estadio de Tauro como primera energía de tierra, como esa conexión con la abundancia de la vida, ese signo que es venusino, ¿no? Al pasaje a Virgo, que es un signo que está marcado mucho más por el esfuerzo, el trabajo, la soledad, ¿no? La autosuficiencia, pero como grandes energías, ¿sí? De hecho, por ejemplo, una persona con mucho Virgo en su carta o mucho Capricornio también puede sentir esta orfandad sin de repente tener la luna en esos signos, ¿sí? Es más, yo he visto fuertes arquetipos huérfanos con luna en Leo, o sea, con cualquier luna, ¿sí? Y voy a ponerles algunos ejemplos también. Pero la idea es abrir, no cerrar. O sea, estos son algunos indicadores para que lo pensemos, pero no es que es lo único. O sea, abrir y para que ustedes empiecen a observarlo, a escuchar. Ah, mira, acá hay algo huérfano, ¿no? Algo huérfano que quedó en la persona y que entendiendo que ese arquetipo es necesario en la vida, pero entendiendo que muchas veces se constela de una manera negativa por
abuso, maltrato o negligencia sistemática, ¿no? Y es ahí donde podemos operar. Entonces, cuando tenemos Luna en Virgo o en casa 6, a veces encontramos esta como energía muy cenicienta, ¿no? Personas que fueron desde muy pequeñas, se sintieron abrumadas por la obligación, por el deber, por el trabajo, ¿no? Se pierde la espontaneidad, ¿no? Virgo es un signo muy mental, muy de estar siempre preocupado, siempre pensando en lo que hay que hacer, siempre al servicio de, ¿no? Y el estar al servicio de no es acorde al que se satisfagan mis necesidades, ¿entienden? Entonces, acá le puse un subtipo esclavo, ¿no? El arquetipo del esclavo, que es ese arquetipo que está como que no puede elegir, ¿no? Como que no puede tomar las riendas de su vida, no puede disfrutar. Podrían haber sentido entonces preocupación o soledad. Claro, no es lo mismo tener la luna en Virgo que en casa 6, ¿sí? Eso también me gusta aclararlo porque no es lo mismo el signo que la casa, ¿sí? Yo digamos, lo relaciono todo por una cuestión de tiempos, ¿sí? Y para, digamos, no abrir tanta información, pero no es la misma experiencia tener la luna en Virgo o en casa 6. Bueno, otro indicador es la luna en Piscis, la luna en 12 o la luna aspecto a Neptuno. Va a tener diferencias si es en Piscis, si es en 12, si es en aspecto a Neptuno, pero lo que tienen en común es una vivencia muchas veces de falta de límites, ¿sí? De abandono, de negligencia, de desorganización, de caos, de promiscuidad. Entonces acá es un huérfano víctima o un huérfano salvador. A veces son niños que se sintieron fuertemente víctimas o que mamá se sentía víctima, entonces yo quería salvarla, quería rescatarla, ¿no? La luna en Capricornio en casa 10 es un aspecto a Saturno. Ahí tiene otro tinte, se parece un poquito más a la virginiana, pero acá hay una cuestión de tener que ser grande, de tener que como quemar etapas. La sensación es, tuve que crecer de golpe, no me pude dar ese tiempo, esa etapa para ser niña, porque había que asumir responsabilidades. Tenía que encargarme de mis hermanos, tenía que ser madura, tenía que salir a trabajar, ¿entienden? Entonces se vuelven autosuficientes y se acorazan mucho. Entonces puse huérfano Cenex, ¿no? Que es este arquetipo anciano, ¿no? La luna en Acuario también. Lo que pasa con la luna en Acuario es que es una experiencia de mucha libertad, es una experiencia a veces donde la persona se siente como amiga de mamá, de papá, hay algo comunitario. Entonces no se autoperciben tanto como huérfanos. Porque también las lunas de aire desconectan con las necesidades y todo lo llevan al plano mental. Entonces racionalizan, les cuesta mucho conectar con la sensibilidad, ¿no? Entonces acá muchas veces la persona no registra que tiene un complejo huérfano, pero este complejo huérfano sí lo registra. O sea, en algún momento aparece y la persona dice, ¿qué pasó, no? Porque la sensación con la luna en Acuario, la luna uraniana, es de corte, de desconexión, de mucha libertad, ¿no? Las personas te dicen, y la verdad es que en mi casa yo podía hacer lo que quisiera. O mamá, papá estaban en temas muy sociales, muy colectivos, y claro, y el niño, ¿qué es lo que necesita? Protección, seguridad, ¿no? Masa. Colectivo, grupo, comunidad. Entonces, esa es la sensación, como faltaba el límite, como bases poco seguras, ¿no? Entonces le puse huérfano loco, porque tiene como otro subtono. A veces la luna ariana o la luna en aspecto a Marte, encontramos temas de violencia, de peleas, ¿sí? Donde a veces mamá se sentía sola o que tenía que llevar adelante la familia. Y yo he visto muchas lunas arianas con problemas o con temas relacionados a la maternidad también, ¿no? Porque la sensación es, tengo que ser sola, tengo que poder sola, tengo que salir adelante, tengo que estar en contacto, en constante actividad. Una cuestión también muy a la defensiva muchas veces, y a veces también hay una naturalización de la agresividad, ¿no? Entonces acá le puse un huérfano guerrero, ¿no? Y la luna escorpiana, ¿sí? También, no quiere decir que otras lunas no lo tengan, pero esas son como donde está un poquito más marcado. La luna escorpiana o en casa 8 en aspecto a Plutón, acá muchas veces nacen en momentos donde no había una disponibilidad
o esta disponibilidad estaba capaz tamizada por ciertos conflictos familiares, la pérdida de un ser querido, capaz mamá venía de la pérdida de un embarazo o de la muerte de un ser querido y no estaba emocionalmente disponible, ¿no? O donde a veces hay un tema de asfixia, donde yo quedo muy tomada, ¿no? Por las angustias, las necesidades, los conflictos de mamá, ¿no? Entonces acá puede aparecer un arquetipo más destructor, más escorpiano, plutoniano, ¿sí? También hay temas de abusos muchas veces. Bueno, respecto a los planetas en casa 4, o la energía presente en casa 4, vamos a ver que la presencia de Plutón, de Neptuno, o sea, la energía transpersonal no se lleva muy bien con la Luna. Que después podamos hacer, digamos, algo maravilloso con esa Luna-Plutón, por supuesto que sí. Siempre hay posibilidad de trascender la herida y de poder entrar en contacto con una parte más resiliente que puede transformar ese dolor en qué sé yo, poder, deseo de ayudar a otros, transformación, ¿sí? Pero bueno, en un principio se puede instalar, ¿no? Con un Plutón en la 4, por ejemplo, muerte o conflicto familiar o secretos familiares, ¿no? Que hayan quedado muy instalados en el hogar. Porque recordemos que la casa 4 son las bases afectivas, ¿no? O un Neptuno, donde a veces hay un tema de mucha indiferenciación, o un tema de adicciones o de enfermedad mental, ¿sí? O un Quirón, una herida, o un Saturno, donde a veces hay mucha norma o es muy estricto. Y también los aspectos de Quirón, ¿no? Porque Quirón nos hace entrar en contacto con algo, con un dolor, con una herida, que es una herida que, como eso, ¿no? Como eso que se rompe, es una herida que después la podemos tratar de recomponer, pero la cicatriz va a quedar siempre. Entonces, con las lunas Quirón, a veces hay algo inexplicable, ¿no? Como que no puedo entender por qué pasó esto. O sea, es un dolor que cava muy profundo en la persona. Incluso muchas veces son personas que sienten un vacío existencial y cuando les preguntas cuándo lo empezaste a sentir, te dicen desde siempre. Es impresionante, porque no pueden, no, esto me pasó cuando papá hizo tal cosa. No, es desde siempre, siempre sentí un vacío en mi interior. Hay experiencias de abuso, de humillación, de marginalidad, herida, ¿no? Un fuerte contacto con la herida. También la casa 1, ¿sí? La casa 1, que yo la separo, que no tiene nada que ver con la energía de Aries. La casa 1, porque muchas veces es lo que yo tengo que hacer por mí misma, lo que yo tengo que desarrollar por mí misma, ¿no? Y uno cree que una luna en 1 es una madre gigante. Y ojo con eso, porque a veces yo tengo que ser mi propia madre. Yo tengo que aprender a ser mi propia madre. Porque no estuvo, o por el motivo que sea, ¿no? Digo, mi propia madre, mi propio padre, mi propio refugio, ¿sí? Es algo que voy a desarrollar a lo largo de mi vida. Puede haber también luna en 7, ¿no? Que a veces se vive proyectado en la pareja o se busca afuera. Pueden haber otros emplazamientos, pero bueno, estos son algunos de los que más he visto en consulta y me parece que están más en contacto con la energía del huérfano. Y les pongo algunos casos. Algunos casos, no les quise poner las cartas porque me parecía que iba a ser un montón ver las cartas, así que simplemente les recorto algunos emplazamientos planetarios para que veamos cómo operó. Una persona con luna en Acuario en casa 12. Se sintió abandonada por sus padres, no tenía quien la proteja, aprendió a desconectar de sus emociones y necesidades. Una persona que dice, no siento nada, no necesito nada, ¿no? O sea, bien mental, ¿no? Se va a lo mental. No se sabe cuidar, no sabe lo que quiere y necesita, no sabe poner límites, ¿no? Esto de la casa 12. Siente que nadie podrá sanar su vacío emocional. Estas son palabras textuales o observaciones reales, ¿no? Son todos casos reales. Luna en Aries en 12. Se volvió la salvadora de sus padres, hay algo ahí guerrero, ¿no? También de querer salvarlos, ¿no? Como algo de un impulso a querer ayudarlos, ¿no? Los vio como niños caprichosos e inmaduros, nunca se sintió sostenida por ellos, ¿no? Esto de Aries también de tener que hacerlo por mí misma, ¿no? Y en la casa 12, donde esto fue muy caótico, donde se sentía cuidada a veces por los abuelos, a veces por los padres, a veces por nadie, ¿no? Criada por abuelos o en soledad, aprendió que debía luchar por lo que ella necesitaba sin pedir ayuda.
Se siente víctima de la vida por su infancia y siente que nadie la apoya y la ayuda. Luna en Acuario, oposición Saturno. Sintió que sus padres eran muy exigentes con ella, ¿no? La cuestión saturnina. La comparaban constantemente, ¿no? Aparte era interesante, pues ese Saturno estaba en 3. La comparaba mucho con la hermana. Un Saturno en Leo, además, ¿no? Tienes que ser mejor o la mejor. No satisfacían sus necesidades, desconexión emocional, como cortes, como por momentos ni hablaba, la miraba a mi mamá, no me hablaba, la miraba a mi papá, no me hablaba, o sea, algo como muy, muy desconectado. No aprendió a cuidarse y a darse lo que necesitaba y le huye a las emociones, ¿no? Luna en Virgo en casa 8, fue exigida desde pequeña para ocuparse de las tareas del hogar, bien de lo virginiano, ¿no? Una madre invasiva y manipuladora psicológicamente, ¿no? Esto de que se le metía a casa 8. Se sintió sola y desprotegida, no podía confiar y relajarse nunca, porque el ámbito, la casa 8 es un ámbito denso, ¿no? Pesado, intenso. No aprendió a jugar y divertirse, bien de la luna en Virgo, ¿no? Que no podía nunca relajarse. Debía ser la niña buena y responsable y se refugió en el trabajo. Bien virginiano. Luna en cuadratura Quirón. Siente un vacío existencial desde pequeño. Aparte, vieron que Quirón durante muchos, muchos, muchos años estuvo en oposición a Urano. Entonces muchas veces tenemos, cuando recibimos un aspecto de Quirón, también lo recibimos de Urano, ¿no? Eso también es interesante. Entonces, la persona siente un vacío existencial desde pequeña, se sintió rechazada, humillada y discriminada en el hogar, no logra comprender eso, es como que dice, hay una herida ahí que yo no logro sanar, ¿no? Y hay que hacer mucho trabajo con Quirón. Siente que su infancia fue infeliz y triste, buscó respuestas a su dolor emocional volviéndose terapeuta, ¿no? O sea, no se quedó como Quirón, ¿no? Siguió avanzando y tratando de encontrar cómo sanar esa herida. Luna en Escorpio, conjunción Neptuno. Nace después de la muerte de un hermanito, Escorpio. Su madre estaba en duelo y no estaba disponible para ella. Fue asfixiante emocionalmente. Se victimizaba, Neptuno, y era manipuladora. Cree que debe salvar a todo el mundo, o sea, ella se puso en ese lugar neptuniano de salvador. Y espera que los demás se apiaden de su dolor y la rescaten. ¿No? O sea, se pone en lugar salvador y después se pone en el lugar víctima. Una conjunción Marte, madre hiperactiva, agresiva y violenta. Esto de lo marcial, estar siempre en movimiento. Si estoy siempre en movimiento, mi mamá, papá están siempre en movimiento, no me ven. ¿En qué momento se paran y me observan y me escuchan, no? Incluso la violencia que a veces aparece con Marte. Una madre, un padre violentos no cuidan, ¿no? Discusiones constantes en el hogar, un hogar todo el tiempo peleando, discutiendo. Le pegaban y la agredían. Aprende a vincularse desde la rabia, el enojo y la pelea. Creció creyendo que siempre debían dar la guardia alta, ¿no? Son personas que están siempre con un estado de la defensiva, ¿no? Con mucho cortisol. La luna en Acuario en casa 11. Siempre rodeada de tías y otros familiares, ¿no? Esa cuestión de la casa 11, de lo comunitario, de lo colectivo. Sintió la ausencia de los padres, desconectada de su sentir, ¿no? Acuario, cortó. Evade sus emociones y no sintió la protección de sus padres. Luna en Escorpio en casa 10, madre huérfana y dependiente emocionalmente, ¿no? Ahí está lo escorpiano. Se volvió la salvadora de su madre. También esta cosa de la casa 10, ¿no? De asumir, de cargarme, de querer llegar lejos, de querer ser grande de golpe. Autosuficiente, tiene que controlarlo todo. Era una paciente que todo lo tenía que controlar, al novio, lo que hacía, lo que decía, ¿no? No podía relajarse nunca, no confiaba, ¿no? Le costaba confiar. Y naturalizó el maltrato y el sometimiento al punto de que estuvo en relaciones de maltrato, ¿no? Bueno, y ustedes dirán, ¿y cómo sanamos? El gran trabajo, ¿no? Digamos, hay que hacer mucho trabajo acá, mucha terapia, ¿no? Para sanar esto. Pero bueno, nuestro lugar no es sanarle al otro las heridas, porque si no es volvernos los salvadores, ¿sí? Y no es ese nuestro trabajo, pero sí podemos puntualizar, ¿no? Capaz la importancia de hacer un trabajo con esa herida. Y también entender que el huérfano es necesario en el desarrollo, ¿sí? Es un momento, es el momento de contacto con la herida, pero también es el momento de maduración, es el momento en el que yo digo basta de esperar y me hago cargo de mí misma. Y ya aparece el guerrero, ¿no? Es decir, bueno, ahora voy a luchar por lo que quiero, por lo que necesito. Por lo tanto, la tarea es luchar por mejorar las condiciones de vida y por sobrevivir. Si logran ocuparse de su herida interior, pueden volverse sujetos fuertes, resilientes y también ayudar a sanar a otros, porque recordemos que de allí surge la empatía.
Reconocemos que estamos solos y somos responsables de nuestro bienestar. El huérfano nos ayuda a procesar dolores, a superar la inocencia y a hacernos cargo de nosotros mismos. ¿Mm? O sea que también es recordar que este huérfano cumple una función. ¿Mm? Entonces vamos a hacer una pequeña visualización que es una adaptación de que aparece en el libro de Carol Pearson. Yo la adapté, no es exactamente, pero bueno, la tomé de allí, ¿no? Así que te invito, si querés, por supuesto, a cerrar los ojos y a visualizarte a vos misma, a vos mismo, como cuando eras pequeña. ¿Mm? Observate, pequeñita, pequeñito, esperando, necesitando que mamá, papá te cuiden, y que ese cuidado no llega. Entonces te vas a decir a vos misma, a vos mismo, nadie vendrá a cuidarme o rescatarme. ¿Qué aparece? Puede aparecer decepción, puede aparecer dolor, puede aparecer impotencia. ¿Mm? Entonces ahora vas a visualizar a tu yo adulto, esa mujer, ese hombre que llegó adulto, que sobrevivió, que pudo. Y esa versión tuya adulta aparece frente a tu niño o niña. Y este adulto le dice a tu niño o niña, ahora te veo. Veo tu dolor. Y fíjate qué necesita este niño o esta niña. Y no vayas a abrumarlo con abrazos. Espera, observa. Espera a que te diga qué necesita. Capaz necesita simplemente llorar y que vos veas cómo llore. Capaz necesita hablar. Capaz te pida que juegues. Capaz te pida algo. O capaz simplemente que la acompañes en silencio. Cuando puedas observar lo que este niño o niña necesita, hoy, ahora, fíjate si esto se lo podés dar en el día a día. ¿Estás realmente comprometida a cuidar de esta niña en tu día a día? Y ahora te invito a que vuelvas a conectar con la palabra huérfano, orfandad, y ver qué te pasa ahora con esta palabra. ¿Aparece algo distinto? ¿Aparece la misma información? ¿Cómo se siente ahora, después de todo esto que estuvimos viendo, estuvimos removiendo? ¿Cómo se siente ese huérfano o huérfana interior? Bueno, vamos volviendo. Muchas gracias por estar ahí, por la entrega, por escuchar, por acompañar. Y bueno, no sé, me gustaría saber, no queda tiempo, ¿no? Sí, queda un ratito. Me gustaría saber si hay dudas o comentarios, si descubrieron algo nuevo. Me encantaría saber si aprendieron algo nuevo, si descubrieron algo de sí mismas o de este arquetipo que no conocían. Hola Ceci, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Mayra. Bueno, soy Luna en Virgo en casa 8, o sea que tengo casa 6 en Cáncer y era como todo muy, muy parecido a la analogía. Muchas gracias por este último ejercicio. Y yo quería hacerte una pregunta. He visto mucho a mi alrededor, porque tengo amigas que ya son madres, que hay una nueva moda de maternar, de esto de que sus hijos, en el afán de que sus hijos no vivan este arquetipo del huérfano,
evitar todo este tipo de sensaciones. Y ahora que hice este ejercicio, que digo qué tan necesario, a mí sí me pareció esta idea de la oportunidad, ¿no? Vivir el arquetipo del huérfano, así que uno viva la oportunidad de autocuidarse, de autovalorarse, de sentirse, de preguntarse qué se necesita. ¿Qué opinás vos sobre que ya entonces se está evitando esto de vivir el arquetipo del huérfano? Está muy buena tu pregunta, May, me encanta, me encanta. Sí, a ver, especialmente si venimos de crianzas no muy respetuosas, como la mayoría de los seres humanos, ¿no? Porque nuestros padres, abuelos no sabían mucho de crianza respetuosa, probablemente este arquetipo esté muy fuerte dentro nuestro. Es verdad que es importante no pronunciarlo, porque una cosa es, todos tenemos complejos y los complejos son necesarios porque son organizadores de nuestro aparato psíquico. El problema es cuando este complejo está excesivamente cargado por experiencias traumáticas, sistemáticas, una tras de la otra, ¿no? Y ahí es donde esto empieza a funcionar de una manera patológica. Entonces me parece bien querer evitar reforzar este arquetipo, porque, digamos, una persona sana, con conocimiento y demás, no va a querer que su hijo se instale en este lugar de huérfano. Pero sí es verdad que no lo podemos evitar. En algún momento nuestros hijos e hijas van a entrar en contacto con el huérfano, porque se fueron de campamento en la escuela y tuvieron una pesadilla y se despertaron y mamá y papá no estaban. Entonces, en algún momento va a aparecer. Ese es un estadio necesario del desarrollo, no lo podemos evitar, pero tampoco lo vamos a pronunciar. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas tienen? ¿O comentarios? Hay muchos comentarios muy lindos, Ceci, en el chat, ¿no? Que están contando un poco como sus experiencias, con qué subtono del huérfano se sentían, ¿no? Relacionados, identificados, ¿no? Acá José María dice, gracias Ceci, aprende mucho acerca del propósito del arquetipo del huérfano y qué configuraciones lunares indican presencia de este arquetipo. Los arquetipos me resultaron sanadores, gracias. Bueno, unos comentarios hermosos para leer, y yo pensaba también en función de esto que traías, ¿no? De que es inevitable, de la pregunta de Mayra, de que es inevitable pasar por la orfandad. Me acuerdo mucho que Carol Pearson decía que también un huérfano arquetípico es el adolescente, la figura del adolescente, ¿no? Que está en una etapa de total contradependencia de sus padres, ¿no? Tiene que generar ese movimiento de contradependencia y tiene que refugiarse en la interdependencia con pares, por eso la pandilla es tan importante, ¿no? Cuando somos adolescentes, y que ella dice que un poco la salida del huérfano es esa interdependencia con pares, ¿no? Es ese contacto con otros que también están heridos, que no son absolutos, pero que van a poder darnos algo y nosotros a ellos, ¿no? Tal cual, y aparte la adolescencia coincide con un tránsito de Saturno, pues yo me metí mucho en la Luna, pero por supuesto que es circunscribir a algo que sea operativo para ustedes, ¿no? Porque yo Virgo, les quiero dar recursos prácticos, ¿no? Pero claro que toda la carta puede hablarnos de esto, ¿no? Y también la relación con los saturninos, ¿no? Digamos, a los 7 años se produce la cuadratura Saturno-Saturno, el niño entra en la escuela, dígame si no es un momento de tremenda orfandad, donde me obligan a quedarme sentada. De Saturnino, no todos los tránsitos de Saturno van a ser momento de orfandad, donde me obligan a quedarme sentada mirando a la maestra, si tengo sueño, si tengo hambre, si quiero a mi mamá, no importa, o sea, obligan al niño a tener que asumir como ciertas conductas que son de madurez, ¿no? O la oposición Saturno-Saturno, como decía recién Ada, donde de alguna manera tengo que matar simbólicamente, se cae el velo, ¿no? Porque cuando somos niños, mamá y papá son todo, son los genios, son los héroes, y de repente a los 14 años, 15, ¿no? Donde enfrento que todo ese mandato, toda esa estructura que me dieron, ¿no? Con la oposición de Saturno, la empiezo a ver del lado de enfrente, de la vereda de enfrente, y digo, esto no está tan bueno, ¿no? Y hay algo ahí que se van cayendo esos velos, y eso también es un momento de mucha orfandad, ¿no? De decir, tengo que, a ver, la estructura no es que la voy a crear en ese momento, todo el proceso, hasta el primer retorno de Saturno es un proceso de construcción y de deconstrucción de la estructura, y toda nuestra vida, en definitiva, pero también es un momento de mucha orfandad, claro, claro que sí, y el retorno de Saturno ni hablemos, ¿no? Sí, yo estaba pensando lo mismo, ¿no? Y cómo, bueno, Saturno, por oposición a la Luna, nos saca los refugios, nos va rompiendo esas vasijas, ¿no? Eso que nos contenía ya no nos contiene más. Y esa ruptura de la vasija que nos contenía es lo que nos hace sentir huérfanos. O cuando, por ejemplo, pensaba
tenemos o sea, cambiamos de filosofía de vida, ¿no? Que lo estuvimos hablando. Ese también es un momento de mucha orfandad, ¿no? Donde estoy como, que ya no me contiene, lo que pensaba antes ya no me contiene, ¿no? Claro, porque aparte, digamos, lo jupiteriano, ¿no? La religión, la cosmovisión, ir a la iglesia, no sé, lo que para cada uno sea. A mí me ha pasado, estuve muchos años en la metafísica hasta que un momento abrí los ojos de algunas cuestiones que no me gustaban. Claro, y fue difícil, ¿no? Porque fue decir, bueno, ¿y ahora en dónde me sostengo? Y no me puedo seguir sosteniendo en esa creencia externa, ¿no? Porque además lo jupiteriano también de alguna manera nos ayuda, digamos, cuando vivimos situaciones traumáticas, dolorosas, ¿en dónde nos refugiamos? En Dios, en la creencia, en la espiritualidad, ¿no? Bueno, y cuando eso se cae en algún momento, probablemente por algún tránsito de Saturno a Júpiter o por algo por el estilo, y sí, nos encontramos de que, claro, no puedo seguir depositando en esa deidad o en esa institución o en esos guías el motivo, el sentido de la vida, ¿no? Tengo que hacerme cargo. Ese es el huérfano, me tengo que hacer cargo. Tengo que dejar de esperar que mamá, papá, Dios, la iglesia o quien sea me sostenga, me avale y me apoye, y me tengo que apoyar a mí mismo. Totalmente. Siguen los comentarios. Ceci, hola Ceci, estoy con mala conexión, dice, por eso va a escribir el comentario. Ella es Ro. Tengo la misma configuración. Luna en Virgo en casa 8, muy representada, y con un hijo Luna en Virgo. Me hace un montón de sentido, me encantó el ejercicio final, no solo para acompañar mi proceso personal, también el de madre. Hermoso. Qué bonito, qué bonito. Bueno, unos comentarios bellísimos. ¿Pudieron conectar distinto con la primera vez que conectaron con el huérfano y después de la clase? ¿Fue distinta la experiencia? Interesante, ¿no? Como laboratorio, digo, me parece Una súper alquimia interesante. también, ¿no? En el medio, como si todo lo que fuiste desarrollando después permitía conectar de otro modo, ¿no? Exacto, esa es la idea, tal cual. Qué lindo. Sí, Ana María, ¿tenés la Bellísimo. manito levantada? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien. Respecto al ejercicio, quería comentar, al inicio se sintió dolor y tristeza. Y cuando ya vimos y cómo lo manejó al final, el sentimiento fue más de poder y de resiliencia. Entonces fue muy lindo, la verdad, sí fue, o sea, transformador. Es allí donde uno dice, wow, estamos haciendo las cosas bien. Quería comentarlo y muchas gracias siempre por toda la información. Y gracias a Numen también por esa oportunidad. Gracias. Qué bonito, gracias. ¿Tano? Sí, una vez más tengo que seguir agradeciendo, y yo te cuento dos cosas. Yo también, no digo que me fui de la metafísica, pero la tuve muy cerca de mí durante varios años, y por ahí, si lo vemos desde lo utilitario de las herramientas, me fueron como, empecé a sentir cierta carencia y la búsqueda permanecía. Puntualmente yo descubrí hoy algo que me vine preguntando durante literalmente más de 20 o 25 años. Este arquetipo de la orfandad me parece el descubrimiento. Seguramente que yo te voy a escribir y vamos a seguir conversando nosotros, porque son una mejor que otra las ponencias que voy escuchando, que voy compartiendo y que voy disfrutando y aprendiendo, pero particularmente esta es la que me atravesó. Se atravesó, qué bonito. Qué bonito. Eso. Y si nos conmueve, abrazamos esas emociones, ¿eh? Nos permitimos conmover, porque lo único que podemos hacer, como siempre dice Ada, en sus cursos y en sus charlas, lo que podemos hacer con nuestras emociones es proporcionarnos esa vasija contenedora, esa luna. Vieron que la luna cuando la damos vuelta es como una vasija, ¿no? Y es alunarnos. Por eso a mí me gusta, por una cuestión de género, no decir maternarnos, sino alunarnos, ¿sí? Porque además también en algún momento hay que despegarse de mamá y qué sé yo, darnos esa luna, protegernos. Y la única manera es reconociendo esa emoción y aceptándola con todo el cuerpo, porque el problema es cuando aparece la emoción y la rechazo. Entonces ahí de vuelta la mando a la sombra y no, ok, me da tristeza, me conmueve, me atraviesa, ok, está bien, me permito sentirlo. Y así es como poquito a poquito vamos sanando. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por Gracias, compartir, qué bonito.
Hermoso, Ceci. Bueno, te siguen diciendo cosas muy lindas, que es muy lindo lo que irradiaste, dice Keka, ¿no? Gran profe, gracias. ¿no? Que parece que muchos se liberaron, ¿no? Desde el principio hasta el final hubo como la sensación de algo que se liberó. Así que sí, y yo te iba a decir, ¿no? Como que no sé si, creo que todo, ¿no? Tu voz, la profundidad que le das, pero es impresionante cómo haces entrar nos haces entrar en el estado, ¿no? Porque realmente yo entré muy fácil, que en general me cuesta un poquito más de trabajo, y creo que era eso, ¿no? Como tu voz y cómo ibas acompañando, como bueno, una gran capacidad para abrir esa puerta, ¿no? Wow, qué lindo, gracias. Me encanta. No, a Gracias a vos, vos, sí. sí. No, Gracias a gracias a vos. ustedes por la invitación y por habilitar estos espacios que son tan sanadores, tan alquímicos, ¿no? Y bueno, en definitiva, miren lo que está pasando, ¿no? Que nos cuenta Tano, nos cuenta Ana María, nos cuenta Ada lo que les va pasando, y descubrimos que en el fondo todas y todos tenemos un huérfano ahí, ¿no? Y esto es lo maravilloso de la psicología junguiana, esto es el gran descubrimiento de Jung. Sí, hay una experiencia singular, individual, pero también hay una experiencia colectiva. Y eso nos hermana, y eso también nos da fuerza. Decir, bueno, sí, me sentí invalidada, me sentí sola, pero entiendo que no soy la única, ¿no? Hay una gran comunidad de huérfanos y huérfanas bueno, que nos acompañamos y nos sostenemos en red. Es muy bonito. Exactamente. Ujú. Sí, esa interdependencia con pares que se genera, ¿no? A partir de la orfandad, ¿no? Así que sí, es hermoso, ¿no? Ceci, nada, gracias por todo lo que Gracias. ofreciste, por el compromiso con esta ponencia, por estar acá con nosotros. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, pero nada, agradecimiento total. Todos los mensajes son de mucho agradecimiento. Gracias, qué bonito. ¿Qué amor? Bueno, el agradecimiento es mutuo. Así que Ceci, bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Te queríamos preguntar también, tus redes, que si estás haciendo algo, si hay algún curso que empiece o en el que se pueda sumar la gente que te está viendo. Sí, me pueden seguir en mis redes, si quieres pongo acá a compartir, pues justo estaban haciendo el ejercicio. info@astroconstelaciones.com es el mail de la escuela, astropsicológica.com, Astroconstelaciones son mis dos escuelas. En Astropsicológica yo doy una formación continua en astrología psicológica junguiana, y en Astroconstelaciones trabajamos todas las temáticas sistémicas, astrogenealogía, constelaciones familiares, psicogenealogía, biodecodificación astrológica. Estas son las redes, Astropsicológica y Astroconstelaciones. Y bueno, acá nos pueden contactar y estamos todo el tiempo abriendo cursos, seminarios, posgrados. Así que, bueno, nada, si quieren seguir profundizando sobre estos temas, bueno, son más que bienvenidas y bienvenidos y los esperamos, claro que sí. En tu escuela hay un gran movimiento, así que se pueden acercar y ver todo lo que hay, lo que hacen, ¿no? Es un lugar súper lindo para estudiar, así que súper recomendable todo lo que haces, sí. Gracias, gracias. Un placer. Bueno, equipo, nos estamos entonces viendo en no más que 10 minutos para la ponencia de Laura Pineri, otra amiga de la casa, donde vamos a hablar de una herramienta que ella diseñó que se plasmó en un libro que se llama Vociferaciones. Así que, bueno, en 10 minutitos nos volvemos a encontrar, pero bueno, un placer Así esta es. ponencia ahí. Así que Hermoso. Gracias, Ceci. a Y a descansar todos un y a ratito. todas. Gracias, Ceci. Beso enorme. Muchas Adiós. gracias a ustedes.